Tiempo para la historia y la leyenda sobre el siempre apasionante antiguo mundo griego. Hoy hablamos de una mujer excepcional en su época. Hija del mítico Filipo II de Macedonia, reina de esta región, madre de reyes y hermanastra de la persona más influyente y decisiva en toda la Edad Antigua. El gran conquistador, Alejandro Magno. Tesalónica de Macedonia es una de las pocas personalidades que ha trascendido la mortalidad mediante dos vías. Una ciudad fundada en su honor y que aún se conserva en pleno funcionamiento hasta nuestros días. También es una de las pocas mortales que ha sublimado al plano mitológico. Las leyendas marineras del mar Egeo dicen que la han visto multitud de veces transmutada en la figura de una atormentada sirena. Tesalónica de Macedonia no recibió su nombre por casualidad, ni mucho menos. Filipo II de Macedonia, el arquitecto de este incipiente reino, entró de lleno en el conflicto conocido como Tercera Guerra Sagrada. Los focios se adueñaron del tesoro del templo de Apolo en Delfos, el lugar más sagrado, respetado y venerado de todo el mundo griego. Su líder, Filomelo, se valió de los exvotos y enormes riquezas allí depositadas para sufragar la leva de un considerable ejército de mercenarios. Alrededor de 10.000 hoplitas y caballeros. Las dos antiguas potencias, Atenas y Esparta, ya en plena decadencia, se unieron a Filomelo. Una magnífica coalición que, sin embargo, poco pudo hacer frente al poderío de casi todos los pueblos griegos unidos, bajo la bandera de los beocios y tesalios, soliviantados a causa del sacrilegio que se había cometido contra la morada del mismísimo dios Apolo. Los focios obtuvieron una serie de victorias militares, pero posteriormente sufrieron una gran derrota cerca de la ciudad de Neón. Filomelo prefirió lanzarse por un barranco antes que soportar su apresamiento. Su mano derecha, Onomarco, reorganizó las menguadas tropas focias y tomó el control de toda la región. Se volvieron a fundir los tesoros más sagrados del templo de Apolo, con el objetivo de reclutar un nuevo ejército. 20.000 hombres prestos a presentar de nuevo batalla. Onomarco y sus huestes avanzaron imparables por la Lócrida, sometiendo a cuantas ciudades y pueblos encontraron por su camino. Es en este punto donde Filipo II de Macedonia entra en acción, puesto que se estaba poniendo en riesgo su influencia en Tesalia. Pero las renovadas y muy efectivas falanges macedonias sucumbieron ante el ingenio militar del caudillo focio Onomarco. El desastre fue de tal magnitud que Filipo se vio en la obligación de retornar a su patria ante la ingente cantidad de deserciones que se estaban registrando en su ejército. Filipo II intentó maquillar esta acción, según cuenta el historiador militar Poliano. No corrió, sino que retrocedió como un carnero para atacar de nuevo con un golpe más fuerte. Efectivamente, esto fue lo que sucedió. Filipo se lamió sus heridas en su guarida y levó un nuevo ejército, esta vez sí, mejor preparado y entrenado, para enfrentarse de nuevo a los pertinaces focios. Mientras tanto, Onomarco había tenido tiempo de conquistar Beocia,
convirtiéndose de esta manera en el señor de la guerra más poderoso e influyente de toda la Hélade. Pero el orgulloso Filipo II no estaba dispuesto a que esto sucediera. En el año 353, tras ocupar de nuevo Tesalia y reclutar nuevos aliados de esta nación, las falanges macedonias interceptaron a los ejércitos focios en un punto intermedio entre las Termópilas y Tera. Esta es la conocida como Batalla del Campo de Azafrán, el conflicto que designaría al nuevo amo y señor de Tesalia, una de las contiendas más sangrientas en toda la historia de la antigua Grecia. Las fuerzas estaban igualadas. Cada ejército contó con unos 20.000 infantes, pero el factor decisivo en este caso fue la caballería. Filipo presentó unos 3.000 jinetes frente a los apenas 500 leales a Onomarco. Filipo II pertrechó a sus ejércitos con coronas de laurel, dando a entender a sus rivales que el dios expoliado Apolo estaba de parte de Macedonia en esta contienda. 6.000 focios perdieron la vida en esta cruel batalla y 3.000 compatriotas fueron hechos prisioneros. Su líder, Onomarco, fue crucificado, pena con la cual eran ejecutados los burdos y viles saqueadores de templos. Esta victoria supuso el nombramiento de Filipo II como arconte de Tesalia, hecho que le permitió adueñarse de las rentas de la Confederación de Tesalia, así como disponer del mando de sus ejércitos, muy útiles en sus futuras campañas por el dominio de toda Grecia. Filipo II era polígamo, se casó con varias mujeres a la vez. En el año 342, casi 10 años después de la decisiva batalla de los campos de Azafrán, tuvo una criatura con una concubina de origen tesálico llamada Nicesípolis de Feras. El rey macedonio quiso que esta niña le recordase para siempre una de sus victorias más importantes en su ya dilatada gloriosa carrera militar. Su nombre recordaría su victoria, Nike, sobre la región de Tesalia. Nace Tesalónica de Macedonia. Desgraciadamente, la madre de Tesalónica falleció poco después del parto. Olimpia, la principal de las mujeres de Filipo II y madre de Alejandro Magno, no tuvo reparos en acoger y criar a la pequeña como una más dentro de la familia real. Alejandro Magno nació en el año 356 antes de nuestra era. Es poco posible que mantuviera una estrecha relación con su hermanastra, puesto que en el momento de nacimiento de nuestra protagonista, el futuro conquistador del mundo, se encontraba fuera de la capital del reino macedonio. Estaba con su maestro Aristóteles en la bucólica villa de Mieza, lugar consagrado a las ninfas, donde Alejandro Magno durante 5 años se instruyó en filosofía, retórica, metafísica, ética, biología y demás ramas del conocimiento, magistralmente dominadas por el sabio Aristóteles. La niña tesalónica vivió y creció como una princesa más en la corte macedonia, bajo el amparo de su madrastra Olimpia, hasta que un suceso acaecido en el año 336 trastocó la paz en el reino. Filipo II,
El gran rey que había otorgado la supremacía territorial y militar a su pueblo, falleció a los 46 años de edad, a manos de Pausanias de Oréstide, uno de sus guardias reales. Mucho se ha especulado sobre el magnicidio de uno de los caudillos más poderosos e influyentes del mundo antiguo. Aristóteles apunta a una ofensa no muy bien digerida por Pausanias. Otras fuentes señalan el motivo como un posible ataque de celos, porque Filipo habría amado a otro bello efebo en detrimento de su futuro ejecutor. Diversos estudios han arrojado luz al caso, enfocando directamente a los que se beneficiarían tras un eventual deceso del monarca de Macedonia. La lista es amplia. Su archirrival ateniense Demóstenes, el rey persa aqueménida Darío III, o incluso su misma esposa Olimpia en concomitancia con Alejandro Magno. Sea como fuere, el reino de Macedonia se abocó a una situación de interregno que bajo ningún motivo podía alargarse mucho más tiempo. Alejandro Magno y su madre Olimpia no estaban dispuestos a perder sus derechos dinásticos y pronto se encargaron de aniquilar a sus rivales políticos, la familia de Cleopatra, la última esposa de Filipo II. Alejandro tomó el reino de Macedonia y en pocos años se lanzó a la conquista del mundo, más allá donde ningún explorador griego había conseguido llegar. Tesalónica se mantuvo ajena a todo el conflicto sucesorio. Recordamos que en el año del magnicidio de Filipo II, nuestra protagonista contaba tan solo con 6 años de edad. Los ejércitos comandados por su hermanastro Alejandro Magno concatenaban victoria tras victoria. De Egipto a Babilonia, el todopoderoso ejército persa no fue rival para las falanges lideradas por el más magno de los conquistadores. El sucesor de Filipo II llegó a las puertas del Himalaya y el río Indo, frontera natural de la enigmática y poco conocida India. Pero el general más grande de todos los tiempos no pudo completar su sueño. Falleció muy joven, apenas un mes antes de cumplir 33 años a causa de unas fiebres, posiblemente contraídas por malaria. Alejandro Magno no dejó instrucciones precisas sobre quién o quiénes serían los herederos de sus extensos dominios. Sus antiguos generales se atrincheraron en sus feudos, y todas las antiguas conquistas del ilustre rey macedonio se dividieron en una miríada de satrapías. Macedonia, la patria de Alejandro Magno, no fue ajena a las terribles conjuras de poder que estaban implosionando a lo largo y ancho de todo el territorio helénico. Tesalónica era ya una mujer de 19 años, todavía soltera, cuando falleció su ilustre hermanastro. Pérdicas, el más fiel y leal de los generales de Alejandro, se hizo con el gobierno de Macedonia ante la evidente carencia de facultades de los dos posibles herederos. Filipo III, hijo de Filipo II, aquejado por una grave discapacidad mental, y Alejandro IV, hijo de Alejandro Magno y la princesa bactriana Roxana, un niño de pocos meses de edad. Olimpia en un principio vio en Pérdicas una figura que podría tomar las riendas de Macedonia. La reina regente le ofreció a su hija Cleopatra como esposa, un plan que fue descubierto por los enemigos políticos del futuro rey de Macedonia. Pero todo se vino abajo. Los diádocos,
los antiguos generales de Alejandro Magno lucharon en interminables guerras intestinas por ver quién de ellos se alzaría con el poder supremo, o por lo menos buena parte de él. Pérdicas falleció en el año 321 tras un atentado cometido por 2 de sus oficiales. Antípatro, veterano general incluso en tiempos de Filipo II, fue nombrado como regente supremo de Macedonia tras el pacto de Triparadiso, reunión donde asistieron buena parte de los diádocos. Antípatro, que superaba la setentena cuando sucedieron estos acontecimientos, falleció 2 años después, en el 319, dejando por escrito su testamento, donde designó a Poliperconte, otro experimentado general, como su sucesor en el reino de Macedonia. Casandro, hijo de Antípatro, no gozó de la confianza de su padre. Tremendamente soliviantado, no estaba dispuesto a perder su oportunidad de hacerse con el poderoso estado de Macedonia. Sitió la ciudad de Pydna, lugar donde se alojaba la corte real. Ante estos acontecimientos, Olimpia, originaria de Epiro, solicitó la ayuda de su primo, el rey Eácides I de Epiro, padre del mítico Pirro, conocido por sus victorias pírricas contra Roma. Las huestes de Epiro intentaron marchar hacia Macedonia, pero se vieron bloqueadas por las fuerzas de Casandro. Mientras tanto, Olimpia ordenó la ejecución de su hijastro Filipo III y su esposa Eurídice II, acto que aprovechó Casandro para sublevar al pueblo macedonio contra la aún todopoderosa reina madre. Pydna se rindió, y Olimpia no tuvo más remedio que ponerse a los pies de su enemigo Casandro. La madre de Alejandro Magno fue juzgada por sus múltiples homicidios cometidos, pero los verdugos enviados por Casandro se negaron a cumplir su cometido. No estaban dispuestos a mancillar sus manos con la sangre de la madre del más grande de los generales. Olimpia finalmente fue apedreada por los familiares de todos los enemigos que a lo largo de su vida había ordenado ejecutar. Casandro pretendió unir su linaje al de la familia de Alejandro Magno. Tesalónica de Macedonia cumplía con todos los requisitos para convertirse en la esposa del nuevo rey. Era soltera, extremadamente bella, y no se le conocían previos escándalos ni intrigas políticas. De esta manera, Tesalónica se alzó como nueva reina de Macedonia bajo el mandato de su esposo Casandro. El nuevo monarca de Macedonia continuó batallando y decidió fundar una nueva ciudad bajo los asentamientos de una ubicación llamada Terma. El reciente enclave se llamaría como su esposa, Tesalónica, una ciudad de relevancia en todo el mundo antiguo, medieval y moderno, que ha llegado con el mismo nombre hasta nuestros días. Casandro consolidó su poder sobre Macedonia tras la decisiva batalla de Ipsos, acaecida en el año 301. Esta fue la contienda que delimitó las fronteras de los antiguos dominios de Alejandro Magno. Gran parte de Asia Menor quedó para Lisímaco. La extensa parte de Asia hasta casi la India sería para Seleuco. Cilicia pertenecería a Pleistarco, hermano de Casandro, y el mismo marido de Tesalónica retendría Macedonia y gran parte de Grecia.
pero el flamante rey macedonio apenas pudo gozar de un sosegado y longevo mandato. Falleció de hidropesía en el año 297, a la edad de 58 años. Tesalónica quedó viuda con 3 hijos del difunto rey. Los 3 gobernaron, pero su reinado fue de lo más triste y penoso. Filipo IV asumió muy joven el trono de Macedonia y murió también a muy temprana edad a causa de una enfermedad en el año 297. Tesalónica asió las riendas del reino como regente, puesto que sus hijos eran aún adolescentes para poder gobernar. Nuestra protagonista tomó una decisión salomónica y decidió dividir sus dominios. La parte oriental para Antípatro y la occidental para Alejandro, su hijo favorito. Antípatro no estaba dispuesto a satisfacerse con las migajas. En el año 295 reclamó a su madre la totalidad del reino. Tesalónica se negó y fue eliminada por su propio hijo. Antípatro expulsó del trono a su hermano, el cual no dudó en solicitar ayuda a su tío lejano, el legendario rey Pirro de Epiro. Grecia entera se sumió en un pozo de luchas fratricidas que desembocaron en una total desolación y empobrecimiento general de la región. La naciente República de Roma recogería los restos pocos años después. Cuenta la leyenda que Alejandro Magno, en su incesante búsqueda por la inmortalidad, cierto día halló un hechicero, el cual le regaló un pequeño frasco con un agua que proporcionaba tal don a toda aquella persona que se ungiera con ella. Alejandro lavó los cabellos de su querida hermanastra con este elixir, sin ella misma saber que estaba siendo bendecida o maldita con la gracia o desdicha de la eterna juventud. Al sucumbir Alejandro Magno, Tesalónica no pudo soportar una vida sin su amado hermanastro y decidió lanzarse al mar Egeo. Desde entonces, cuentan los marineros que ciertos días emerge de las profundidades del mar una sirena con un rostro muy parecido al de la desaparecida Tesalónica de Macedonia. La sirena siempre repite la misma pregunta a los navegantes. «Zeyo Basilias Alexandros, ¿el rey Alejandro vive?», a lo que los marinos siempre han de responder con una simple y escueta respuesta. «Zeikei Basilevi, aún vive y reina». De oír otras palabras, la desdichada sirena tesalónica se convierte en gorgona y destruye el barco y sus tripulantes.